Bueno, pues vamos a comenzar un nuevo tema. Este tema creo que es bastante interesante. Es el tema número 5: imperialismo, guerra y revolución. Vamos, tenemos todo. Nos hemos pasado, este es el tema 5. Nos hemos saltado el tema 4, ¿vale? Os dije que tal y como íbamos a organizar el, el- el- el temario, y vamos a pasar un poco los temas de historia de España y los íbamos a dejar para el final. Como siempre, eh, hay este problema con el tiempo y hay un montón de cosas que se quedan sin ver. Creo que es más importante que tengáis una visión general que una visión de historia de España. Si seguís en el bachillerato de letras, pues tendréis una asignatura de historia de España. Bueno, pues vamos al tema. A ver, vamos a empezar por el punto uno, que es un poco las grandes potencias en la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX. eh, para situarnos un poco, para que entendáis un poco, porque vamos a empezar con el siglo XX y dentro de y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces vamos a situarnos un poco qué es lo que había pasado en todo este momento. Ya hemos visto todos los grandes cambios que suceden en el siglo XVIII y XIX, siempre os lo repito, pero bueno, para que os situéis, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial y todo este crecimiento económico que vive Europa, económico, de población, de todo tipo, y ya veremos que los países europeos empiezan a expandir por todo el mundo, empiezan a crear colonias por todo el mundo, sobre todo Inglaterra. Entonces, bueno, esto va a generar muchas tensiones. Vamos a ver cuáles son los principales actores y países que hay muchos países en el mundo, pero vamos a ver los que están aquí, vamos a decirlo de una manera mm, común, partiendo el bacalao, ¿vale? ¿Sí? Bueno, este sería más o menos pues el mapa de 1890. Veis que un poco los países que hay aquí, Reino Unido, que sería lo que ahora es Irlanda y Gran Bretaña, bueno, Reino Unido, perdón, Francia, que es más o menos igual, un poquito más pequeña que ahora, España y Portugal, que siguen igual, Italia, que se ha unificado recientemente, y Alemania, que es bastante más grande de lo que es ahora. Y Austria-Hungría, vamos, que es gigante. Bueno, vamos a empezar un poco por Alemania. Voy a haceros un pequeño resumen, ¿no? Sabéis que Alemania se había unificado en el siglo XIX. Es una de las dos países que con el nacionalismo se unifican, crean una unión aduanera y se crea Alemania. Esto lo hemos visto ya varias veces, ¿no? La parte potente de Alemania es el norte, lo que se llama Prusia. Los prusianos son son bastante guerreros, ¿no? Y tienen una disciplina muy férrea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto sería el segundo Reich, sería el Imperio Alemán. Reich significa imperio. Luego estará el tercero, que es el de Hitler, y el primero, que es como medieval. Y, y entonces, bueno, pues, qué deciros es un país más o menos democrático, porque tiene este que se llama Bundestag, sería como el Parlamento alemán. Es muy famoso porque lo quemó Hitler años después, pero bueno, aún existe. Es el edificio del Parlamento, pero desgraciadamente no es muy democrático porque aunque tenga un Parlamento, el Kaiser, en este caso Guillermo II, que será el promotor de la Primera Guerra Mundial, pues tiene poder para vetar todo lo que diga el Parlamento. Entonces, al final es un país bastante autoritario, un país muy autoritario y muy militarizado y con un gran desarrollo industrial, como hemos visto, con la invención del motor de explosión, la fabricación de los coches y también veremos que empezará a construir un montón de armamento. Bueno, ya hablaremos. Es un país que no tiene colonias, por cierto. Eso es uno de los problemas, porque como se unificó muy recientemente, no tiene prácticamente ninguna colonia. El segundo país un poco importante también y autoritario sería Austria-Hungría, con la capital en Viena. Tenía dos capitales en realidad, ¿no? Seguro que habéis... Es un imperio
bastante potente y muy famoso, ¿no? Su rey sería Francisco José I de Austria, que es bastante famoso porque hay muchas películas sobre él y sobre su esposa, sí, sí. No sé, a lo mejor vosotros sois muy jóvenes, pero estoy convencido de que vuestros abuelos, tal vez vuestros padres, hayan visto películas de Sisi Emperatriz, porque hay como tropecientas películas de esta época, una época muy bonita, con este es el Palacio de Schönbrunn en Viena. Es como un país que más o menos parece que está en el pasado, ¿no? No tiene tampoco una gran democracia, parece que no ha pasado la Revolución Francesa por él, los reyes tienen sí todo este poder, pero tiene un problema muy grave que es que dentro de este país hay como muchísimas nacionalidades. Y sabéis que a partir del 19 los nacionalismos empiezan a cobrar mucha importancia. Entonces Austria-Hungría está al borde de la disgregación. Para empezar es que son dos países, Austria y Hungría, pero es que luego fijaos, los checos, los eslovacos, los ucranianos, los rumanos, los serbios, los croatas, los bosnios, aquí hay bastantes problemas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es uno de los países importantes en Europa, bastante poderosos, ¿no? Bueno, estos serían los dos países un poco que miran al pasado, que son países autoritarios todavía en Europa, a pesar de todo lo que ha pasado, la Revolución Francesa, la aparición de las democracias y el liberalismo, existen estos dos países que siguen teniendo esos regímenes un poco autoritarios, ¿no? Con el Kaiser y el rey de Austria, que tienen todavía mucho poder. Y luego tenemos los países que son pues más liberales, que son democracias más auténticas, ¿no? El primero, claro, pues es Reino Unido. Este es el Palacio de Westminster en Londres, seguro que lo conocéis por el Big Ben y bueno, es el río Támesis y bueno, sabéis, o si no sabéis os lo cuento, que el Parlamento británico es considerado pues prácticamente el más antiguo del mundo. Realmente, bueno, eso se podría discutir, ¿no? Porque el Reino de León tuvo un parlamento más antiguo, pero bueno, el Parlamento británico es el más antiguo que todavía sigue en activo. De hecho, fijaos un poco cómo están aquí apretados si lo comparáis con el español, que es un poco más amplio. Aquí se nota que es un poco antiguo aquí, todo el mundo apretado ahí. No, vamos, yo creo que el coronavirus aquí puede vagar a sus anchas. Bueno, entonces es un sistema bastante democrático, aunque tenga la reina, en este caso la reina Victoria, que en los cuadros pues aparecía bastante atractiva la mujer, pero en realidad era así. Es un problema porque en esta época empieza a aparecer la fotografía, ya habéis visto el cine, la fotografía, y entonces, bueno, los reyes pues se ven un poco más como eran de verdad, ¿no? No como aparecían en los cuadros, que siempre aparecían un poco más guapos de lo que eran. Bueno, la importancia de Gran Bretaña es sobre todo pues el desarrollo industrial que ha tenido, que es donde surgió la revolución industrial, lo hemos visto, y ese ser los primeros que crearon la revolución industrial y que se desarrolló todo este cambio en la mentalidad, una mentalidad capitalista, de fabricación, no sé cómo definirlo, muy moderna, muy como es el mundo actualmente, ¿no? Empresarial, pues toda esa forma de ver el mundo, pues hizo que se expandieran por todo el mundo en busca también de recursos para sus fábricas y de mercados para vender lo que estaban fabricando. ¿Entendéis? Eso ya lo veremos en la época de los imperialismos, pero bueno, que el imperio británico es seguramente de los más importantes o el más grande de la historia, ¿no? Tenía todo esto, Estados Unidos y Canadá, luego Estados Unidos se independizó, como sabéis, gran parte de África, Egipto, Sudán, toda esta parte. em, También tenía la India, Australia, bueno, un montón de sitios, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, perdón. Ahora. La otra gran democracia pues sería Francia. Francia no era tan fuerte como Gran Bretaña y había tenido muchos problemas. Para empezar, había tenido una guerra con Alemania, que Alemania había ganado.
le había arrebatado unos territorios y bueno, tenía muchos problemas. No vamos a entrar aquí en todo lo que había pasado, pero también era la capital cultural de Europa. Durante mucho tiempo lo fue, ¿no? La Torre Eiffel se construyó en el siglo XIX, todas las exposiciones universales que se crearon en París para mostrar al mundo todo lo que se podía ver en el mundo, no sé cómo explicarlo. Es una época de grandes descubrimientos geográficos, se llega a África, se llega a Asia, y entonces todo eso se lleva a Europa y se hacen exposiciones universales para que todo el mundo pueda ver pues las cosas más exóticas que se traen, yo que sé, desde Indonesia o el sur de África, ¿no? Y es en esa época donde se construye la Torre Eiffel y bueno, es la época también pues de lo que se llama la Belle Époque, los bailes, la elegancia parisina, el arte, los perfumes, ¿no? Todo eso que todavía hoy sigue siendo importante, ¿no? Cuando veis un anuncio de un perfume, pues siempre hablan en francés, ¿no? Y dicen Lulu de Cachorel, esas cosas, ¿no? Pues que sepáis que París como capital del arte y de la moda, pues se fragua en esta época, ¿no? El Imperio francés era también bastante importante, sobre todo en África. Esto sería Indochina, lo que hoy es Vietnam y Camboya y Laos, pero bueno, nada que ver con el británico, que era mucho más. Y otro gran imperio, bueno, hemos visto los dos principales imperios que son más democráticos, que sería Inglaterra sobre todo con su parlamento y Francia, que ha vivido la Revolución Francesa y que al final tiene un parlamento y fueron los primeros que empezaron, ¿no? Así que sí, sí es un país bastante democrático y moderno. Y vamos a ver otros países que también son importantes. El primero de estos países sería Rusia. Este es el zar Nicolás II de Rusia. Hablaremos mucho de él. Rusia era un país que se había industrializado tarde, no tenía tanta potencia industrial, pero bueno, era un país bastante poderoso, sobre todo por su expansión. Bueno, hoy en día es el país más grande del mundo. Los zares rusos durante siglos y siglos pues fueron conquistando el este. Son realmente tierras muy frías, que casi no hay nadie, como Siberia, toda esta región gigantesca. Pero bueno, realmente los rusos tenían una gran importancia geoestra- geoestratégica, se llama, ¿no? Pues estaban dominando gran parte de Asia y gran parte de Europa. Y bueno, era un sistema que no era muy democrático. Los zares controlaban todo y bueno, este es el símbolo del Imperio Ruso. ¿Sí? También tenemos el Japón Meiji. Tampoco vamos a hablar mucho de esto, pero bueno, los japoneses llegaron un poco tarde a la industrialización, pero Japón se que transformó muy rápidamente. Veis aquí la llegada del tren y empezaron a crear fábricas y bueno, ya hemos hablado de Japón. Japón hoy en día es uno de los grandes países industriales del mundo con un montón de tecnología, robótica, vamos, son increíbles los japoneses. Todo esto irá unido de un gran desarrollo casi imperialista que sufrirán sobre todo China, Corea y Rusia también, porque ellos se quieren expandir también. Es una isla muy pequeña y quieren llegar a nuevos sitios. Y por supuesto, pues otro de esos países importantes que no están en Europa, pero que van a marcar todo el siglo XX y lo siguen marcando, pues es Estados Unidos, que hoy en día pues es la potencia hegemónica, la potencia más importante. En esta época no era el país más importante del mundo, que seguramente era Inglaterra, pero, pero es el momento en el que empiezan a desarrollarse también pues esos edificios de Nueva York, esa ciudad de Nueva York que debía ser fantástica en aquella época, un crisol de culturas, de gente que venía de Europa, que venía de Italia, que venía de Irlanda, que, que, que- que venía de Inglaterra también y que se mezclaban ahí, ¿no? En lo que ha sido realmente pues ese Nueva York cosmopolita y fantástico que hoy en día nos sigue fascinando, ¿no? Eh, con esto termino. Reino Unido, digo, perdón, Estados Unidos
se había conseguido expandir también, conquistando el oeste americano. Ya habéis visto muchas películas del oeste, había arrebatado un montón de tierras a los indios y entonces había llegado, las colonias originales estaban en el este, pues habían ido hacia el oeste, hasta llegar pues a California y todos estos lugares, ¿no? Y luego también se había expandido por una guerra contra México. Sabéis que Texas o estos lugares como México, incluso California, pues eran parte de México antiguamente. Y los Estados Unidos habían ganado una guerra a los mexicanos, ¿veis? Con el suelo mexicano. Y entonces era un país bastante grande. Y también gracias a la guerra de secesión, que eso lo habéis visto en las películas, ¿no? El norte contra el sur que son esclavistas, que luchan contra el norte, que son más democráticos. En cualquier caso, bueno, lo que os quiero contar es que Estados Unidos era un país muy a tener en cuenta, que empieza a desarrollarse, industrializarse, a crear coches Ford, a construir rascacielos y, bueno, económicamente muy potente. Todos estos países son los que más o menos van a marcar el siglo XX de alguna u otra manera y creo que los conozcáis un poco, aunque sea por encima, eh, para que luego podamos seguir con la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Así que, bueno, eso es todo. Eh, Espero que lo hayáis entendido. No he hablado de España porque España, Portugal, Italia, pues aunque tienen sistemas democráticos en esta época, son países con muchísima corrupción. Hoy en día da la sensación de que siguen siendo así. Y bueno, España desde luego pues con la pérdida de las últimas colonias en 1898 pues realmente pierde prácticamente cualquier su importancia, ¿no? La importancia que tenía antiguamente al ser un país con un gran territorio, al tener toda América Latina, pues ahora no tiene tanta importancia y bueno, es un país que tiene bastantes problemas también durante esta época. Así que nada, ese sería un poco el resumen para que entendáis dónde estamos, en qué momento estamos a principios del siglo XX, ¿vale?